Bueno, nos acompaña Fran Cáceres. Fran Cáceres es el director del Departamento de Encuestas y eso incluye censo también, ¿verdad? Sí, es la Dirección de Censos y Encuestas. Encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas. La Oficina Nacional de Estadísticas es la responsable de En Hogar. En Hogar es la encuesta nacional de hogares, Correcto. que cada 2 años se está haciendo, a veces Anualmente. anualmente, Anualmente. ahora anualmente. No, siempre ha sido Siempre ha anual. sido Sí, anualmente. sí. Bueno, Sí. en esta ocasión se ha dado a conocer los resultados de la última encuesta que se hizo en el año pasado. El año pasado. Y que se publica en este, y que da cuenta de la situación de unas áreas tan importantes como la seguridad ciudadana, los servicios básicos como el agua potable. Bueno, en definitiva, pero es Fran el que está aquí para explicarnos cuáles son los hallazgos de esta encuesta. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Sí, ciertamente la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, mejor conocida como En Hogar, es un estudio que se viene levantando año a año desde el año 2005. Es decir, ya cumplió sus 13 años. Y ciertamente es una encuesta que está destinada a obtener información de la agenda nacional. Es una encuesta versátil que va cambiando de tema año a año en función de las demandas de información de la agenda nacional. Y en esta ocasión, como señalaba Adalberto, en 2017 recabó información acerca de aspectos relacionados con las condiciones de vida de las personas en los hogares y otros aspectos relacionados con el entorno, seguridad ciudadana, seguridad vial y el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación, que es un aspecto muy importante. Es un módulo que siempre aparece, casi siempre aparece. De tiempo en tiempo se incluye para ir dando seguimiento. Sí. Bueno, hallazgos principales. Bueno, la verdad es que sí, la encuesta cada vez nos trae informaciones importantes. Entre ellas hay cuestiones que realmente yo pienso que son bastante positivas, como es la tendencia a la universalización de la energía eléctrica en los hogares. Es decir, en este momento el 98% de los hogares del país tiene energía eléctrica del tendido. Obviamente eso no significa que la tiene 24 horas, pero ya disponiendo del servicio, en la medida que se va mejorando la dotación, pues obviamente indica que por ahí va mejorando. Pero ya hay redes que le llegan. Correctamente, y eso yo pienso que es bastante importante, y dentro de esos, al 99% de ese 98% que tiene el servicio del tendido eléctrico, le llega a los 7 días de la semana. Aunque sea un chin. Aunque sea un chin. Y yo pienso que esos son de los aspectos sí. positivos. Hay otros en los cuales se ha ido avanzando, con brechas. Pero antes de irnos, ¿y el agua? Por ejemplo, otro servicio básico tan importante como el de la energía eléctrica, pero el agua. Correcto. O más importante que la energía eléctrica todavía. Sí. Ciertamente nosotros somos un país con algunas paradojas, es decir, el 80% de la población dominicana reside en ciudades, pero solo el 53% de los hogares dispone de agua dentro de la vivienda. Sin embargo, sí ha ido aumentando el porcentaje de los hogares que a nivel nacional tiene acceso a agua del acueducto. No necesariamente dentro, pero puede ser en el patio de la vivienda, puede ser al lado, una llave pública, y eso hace que ya alrededor del 85% de la población tiene acceso a agua potable. Sin embargo, hay un segmento importante que todavía se sirve de agua proveniente de otras fuentes que normalmente pueden estar contaminadas y comprometen la salud de las personas. Sí, bueno, la encuesta detalla las desigualdades, por ejemplo, sí, porque sabemos que con la electricidad hay una desigualdad. No son los mismos, no es la misma duración los apagones en centros urbanos como Santo Domingo que lo que pasa en el interior. Correcto. Y 1/3 de los hogares recibe menos de 5 horas diarias de energía eléctrica. Si un 33% exactamente recibe
menos de 5 horas de energía eléctrica. ¿Y eso está ubicado geográficamente, identificado dónde se recibe menos de 5 horas? Sí, en algunos contextos de los conglomerados urbanos mayores y en la zona más apartada del territorio nacional. O sea, estamos hablando quizás de la zona fronteriza o... Sí, por ejemplo, la región suroeste, que ha venido rezagada en muchos aspectos de las condiciones de vida, es de donde también se manifiesta este tipo de desigualdad con respecto a otros contextos como son las principales ciudades o la parte céntrica de las principales ciudades. Aunque hay zonas como Pedernales que tienen un sistema propio de electrificación. Claro. Y así Pedernales, Las Terrenas, tienen su propio sistema, claro, que ayuda obviamente. Ese es el tema del... Bueno, el agua, ustedes midieron el tema de la calidad porque, bueno, es muy difícil tal vez una encuesta, pero sabemos que el recibir agua por cañería no es sinónimo de recibir agua potable. Correcto. Porque muchísimas veces la gente la está recibiendo con contaminación. Sí. Precisamente el próximo año se va a levantar en la República Dominicana la ENOGAR, conjuntamente con la MIX, que es una encuesta que es auspiciada por UNICEF, y por primera vez vamos a hacer una encuesta medición de calidad de agua. Por eso ya será el próximo año. Okay. Ahí sí se tendrá con bastante precisión a nivel de grupos sociales, a nivel de grupos geográficos, el grado de calidad que presenta el agua que se consume en los hogares. Ya. Además del agua y la electricidad, la encuesta también midió otros aspectos. Sí, realmente aspectos que tienen que ver con el día a día y con lo que se conversa en muchos hogares, por no decir en la gran mayoría, que es lo que tiene que ver con la percepción de seguridad. El 77% de los hogares piensa que el principal problema del país es la delincuencia. Las encuestas hace 20, 30 años atrás planteaban como principales problemas la falta de agua, la falta de energía eléctrica, el desempleo. En este momento el desempleo quedó lejos. Apenas el 45% de los hogares piensa que el desempleo es un problema, que es el principal problema. El 77% que es la delincuencia. Pero precisamente cuando se le pregunta a los hogares cuál cree que es la causa de la delincuencia, el desempleo. Sí, o sea que están, uno y otro están ligados. Correctamente, sigue vinculados. ¿Y a qué otro factor lo atribuyen? La gente habla de falta de oportunidades, para la juventud sobre todo. O sea, la está asociando con la situación socioeconómica en que vive la gente. Correcto. Pero ya, digamos, con porcentajes muy distantes de lo que se les confieren a aspectos como el desempleo. El desempleo. Sí. Sí, porque los jóvenes sobre todo que son los que sufren. Se sabe que el desempleo de los jóvenes es mucho mayor, en algunos casos duplica. Claro. El desempleo global o el promedio del desempleo global. Y con los jóvenes ocurre algo que realmente es un círculo vicioso. A los jóvenes no se les da empleo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no se les da empleo. Entonces, es un círculo vicioso. Claro, indica que hay que romper ese círculo vicioso a través de políticas específicas que tiendan... Pero lo más grave de eso es, me gustaría oír su opinión a propósito, es que no existen programas gubernamentales ni privados destinados a resolver esa situación de aquellos muchachos, los más jóvenes todavía, adolescentes, jovencitos, que han desertado de la escuela y que tampoco se han incorporado al tema laboral. No hay programa de capacitación para ellos, porque para Infotet, que tiene un programa, para ingresar a Infotet hay que tener un 8º curso hecho. Sí. Y los muchachos salieron antes. Sí. En los institutos tecnológicos se reclutan a los mejores, no a los muchachos que tienen... Correcto. ¿Cómo ve esa situación? Mira, el Infotep realmente es una institución que tal vez nosotros no le hemos relevado en la importancia que tiene. Infotep ha venido a llenar un hueco importante en la sociedad dominicana. Sí. No solo por la cobertura de sus programas, sino la calidad, el nivel de los cursos que se imparten en Infotep. Ahora,
Infotep debe ser ayudada por otras instancias, como dice Adalberto. Hay que propiciar mecanismos a través de los cuales se atraiga a estos jóvenes que han desertado de la escuela hacia cursos que se imparten a través de esta entidad del Estado. Pero eso tiene que formar parte de una, si no de una política, al menos de una estrategia, donde Infotep forme parte, digamos, como el brazo armado en materia de capacitación de esa gran estrategia. Primero hay que seducir a los jóvenes, hay que traerlos y atraerlos con ofertas atractivas, y luego que se atraen... Pero de hecho lo han estado haciendo y el Infotep se ha ramificado. Y yo conozco de casos de experiencia que inclusive están dando capacitación dependiendo de los requerimientos específicos de la zona. Sí, sí. Casos, zonas agrícolas, etcétera. Ahora, el tema está, repito, en estos muchachos, que a mi juicio son muy necesitados, porque no tienen manera de acceder a un empleo si no tienen experiencia y no tienen capacidad en determinado área, lo que requiere el mercado, que no hay programa para ellos. Sí, por eso decía, sí, el Infotep tiene sus limitantes en términos de que no puede hacerlo todo, realmente hace ya demasiado desde mi perspectiva, y con los recursos que tiene, optimiza mucho, hace un tremendo trabajo a nivel nacional. Ahora se requiere de una articulación con otras entidades que creen las condiciones para ganar la legitimidad en esos jóvenes para que se acerquen a estos programas y que obviamente eso tenga conexión con una salida, es decir, los atraigo, los capacito y los voy conectando con el sector productivo que mucho lo necesita. Ya, otros hallazgos. Bueno, ha avanzado mucho también el campo de las tecnologías, del uso y acceso a las tecnologías de información y comunicación, es decir, estamos hablando de que el teléfono celular es algo que también tiende hacia la universalización. El 90% de los adultos jóvenes entre 25 y 44 años dispone de teléfono celular. El 90%. El 90%. Eso obviamente habla... Y existen más aparatos de teléfono claro, que habitantes ya en la República Dominicana. O sea que hay gente que tiene más de uno. Correctamente. Eso es común encontrar personas con más de un teléfono en la mano. Sí, ¿y qué otros enseres domésticos o de uso personal han encontrado ustedes? Bueno, el computador también ha ido penetrando. El 40% de la población de 5 años y más usa computador, a pesar de que todavía el porcentaje de personas de 5 y más que tienen el artefacto es un 12%, pero eso si se compara con años anteriores, se ve que va aumentando en un ritmo bastante importante. ¿Y el Internet? O sea, el porcentaje de la población que dispone de una computadora ¿es cuánto? De la población de 5 años y más, el 12% tiene computadora. O sea, que en su casa, tiene computadora en su casa. Que todavía es muy bajo. En su casa. Que sí, pero es el 40% accede a ella en otro lugar. El 40% usa. Usa computadora. Sí, porque están... Correcto. ¿Y el tema del Internet? El 68% de la población de 5 años y más usa Internet. Sí, bueno, eso significa. A través del teléfono. A través del teléfono. Sí, naturalmente. Correctamente. No, y no solamente el teléfono. Hay un medio que es más importante que el teléfono para acceder al Internet según la encuesta. Yo tuve oportunidad de revisarlo, que son oficinas. Correcto. Y la llamada Café o centro tecnológico, el gobierno, centro tecnológico. Que son muy populares, sobre todo en los barrios. Exacto. Sí. Así. Esa es la vía principal, pero es bastante, ya el 68%. Correcto. Acceso al Internet. Sí, eso es bastante. Eso es bastante, está cerrando la brecha digital. Claro, correcto. Y eso es otro de los servicios que tiende hacia la universalización. O sea, con la tendencia que lleva, en unos pocos años veremos que, si no el 100%, cerca de esa proporción va a estar usando ese tipo de servicios. ¿Qué ha pasado en ese sentido con el analfabetismo? ¿Cómo está? Porque sabemos que tenemos programas para erradicar a los iletrados y eso, para aumentar sus conocimientos. Sí, mira, con el analfabetismo ha ocurrido o está ocurriendo lo que ocurre con todos los fenómenos sociales.
Cuando tú tienes un fenómeno que se manifiesta con mucha intensidad, reducirlo es relativamente fácil. Te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes una tasa de mortalidad infantil en una comunidad de 80 por 1000 y resulta que el vector que está afectando a la salud de los niños y niñas es que no hay agua potable. Instalan un acueducto mejora y en un año la mortalidad infantil pasa de 80 a 20 o 30, es decir, se desploma. ¿Por qué? Porque el margen para la disminución era muy grande. Ahora, cuando la mortalidad infantil llega a un nivel de 20, 25 por 1000, reducirlo un pedacito cuesta un mundo. ¿Por qué? Porque empieza ya a chocar con factores de naturaleza estructural. Cambio de conducta en las personas, cambio de cosmovisión. A veces hasta la religión está relacionada con la mortalidad infantil. Confundir una gastroenteritis con un mal de ojo. Ay, ay, ay. Claro, que eso ocurría. Cultural, sí. Claro, eso ya ha desaparecido en gran medida. Exactamente. Eso sí. Entonces, son aspectos de naturaleza estructural. Se metió en un tema que no está en la encuesta, pero que es importante, el tema de la mortalidad infantil. Claro. Lo que dicen estadísticas de ustedes mismos es que se ha reducido significativamente la mortalidad infantil, pero ha aumentado significativamente algo que se incluye dentro de la mortalidad infantil, que es la mortalidad neonatal. Sí, lo que pasa es que es así. En la medida que disminuye la mortalidad infantil, el peso relativo de la mortalidad infantil neonatal aumenta. El peso relativo. Te pongo un ejemplo. Canadá tiene una tasa de mortalidad infantil inferior a 4 por 1000. Ya. Y de cerca de 3 por 1000 aproximadamente. Ahora, ese 3 por 1000 se debe de manera casi exclusiva a factores neonatales. O sea que en Canadá casi el 100% de la mortalidad infantil se debe a factores de naturaleza neonatal, porque la postneonatal se debe a factores del contexto, que tú los controlas y puedes erradicar la mortalidad postneonatal. Pero te va a quedar un pedacito ahí neonatal. Pero el caso de nosotros no es ese, porque no hemos controlado los factores socio... Pero ya aquí la neonatal pesa más que la postneonatal. Pero pesa más, claro. Pero el factor que influye en ese peso, correcto, en su gran medida todavía tiene que ver con la calidad de los servicios, con las condiciones del contexto donde vive la muchachita embarazadas. Exacto. Y ahí volviendo a la pregunta de Ana Miquela, lo del analfabetismo. Con el analfabetismo ha pasado algo parecido, es decir, ya estamos en niveles de analfabetismo inferiores a 7%. Entonces ya ahí es bajo. Reducirlo cuesta, reducirle un pedacito. Sí, pero bueno, el otro día comparábamos lo que dicen las autoridades de cuáles han sido los avances en ese campo, pero lo que dice una misma encuesta estatal, el CIUBEN, el registro ¿cómo es que se llama? El servicio del Servicio Único de Beneficiarios. Único de Beneficiarios. Así que tiene, que claro, quizás no se puede comparar peras con manzanas, sí, pero da indicio de qué pasa. Entonces lo que muestra es cómo en las provincias, sobre todo en el suroeste, el analfabetismo es brutal, brutal. Sí, hay que tener... Y no solamente suroeste, en el Ceibo. Sí, pero hay que tener un poquito de cuidado al comparar esas cifras, porque el CIUBEN hace un censo de pobres. Exactamente. Entonces, ahí ese solo porcentaje entre los pobres. Claro, esos son porcentajes de analfabetismo entre los pobres. Sí, pero bueno, pero revela cuál es la cantidad porque por provincia. Porque la ENOGAR está dando información sobre analfabetismo. Pero son globales. Claro, y ese sí es nacional y es poco más de 6%. No pasa de ahí. 6.7. Sí, porque cuando pero se hace creía que el analfabetismo, según en hogar, es 9 No. 6.7%. Sí, realmente ha bajado bastante. Ha bajado bastante. Pero ¿qué pasa cuando se segmenta y se compara las grandes ciudades con el interior del país? Cuando hay
Hay brechas, definitivamente, hay brechas. Si tú tomas, por ejemplo, el censo del 2010, que fue el último censo, y tomas la población analfabeta y la mapea en el territorio, va a ver que hay, por ejemplo, el suroeste, donde hay niveles ¿Está asociado a la pobreza? Correctamente asociado a la pobreza. Totalmente. Entonces, está focalizado el analfabetismo. ¿Qué es lo que trata de hacer Suben también? Correcto. De estudiar Correcto. los grupos que ya previamente han sido establecidos como el denominado mapa de la pobreza, Correcto. donde que están. Pero sí Ahora, ha habido ganancias. El hecho de que todavía tengamos un 7% es significativo. La meta debería ser no tener nada. Bueno, pero el mismo en Hogar está diciendo, según este informe ejecutivo, que el 14% de la población en la zona rural, dice aquí, el 14.2% en la zona rural, no tiene habilidades de lectoescritura, o sea, un analfabeto. Sí, pero no olvidemos que la zona rural apenas es el 20% de la población nacional. Sí. Entonces se ha ido reduciendo. Ese 14% representa un volumen absoluto relativamente bajo. Cuando nosotros teníamos el 52% de la población, que fue en los 80 todavía, correctamente, residiendo en el campo, exacto, eso era mucho. Eso era mucho más. Sí. Claro, lo que no quiere decir que no es importante. No, definitivamente. Eso forma parte de las brechas que todavía existen, sí, de la y que hay que ir cerrando. Sí, aquí hay un dato interesante que tiene que ver con el estado conyugal de las personas. Entonces la medición empieza a los 12 años. Correcto. Por casualidad, en Hogar tiene cifra de cuántas adolescentes están, porque si empiezan a medirlo desde los 12 años, debe ser que desde los 12 años se producen casamientos o uniones. Sí, definitivamente. Sí, la República Dominicana tiene tradición de matrimonios tempranos. Sí. Aquí todavía en el siglo XXI, ya bien adentrado el siglo XXI, en la ciudad, una muchacha de 20, 22 años y empieza a recibir presión de la comunidad y de la propia familia. Y a los 15 años se hace matrimonio público. Y no te vas a casar, no vas a tener hijos. Sí. Eso forma parte de un valor que tiene el matrimonio en la República Dominicana. Es decir, y eso tiene una explicación. Sí. ¿Sabe de dónde viene eso? Nosotros hasta mediados del siglo pasado teníamos una mortalidad muy alta. Y la mortalidad materna era muy alta. Entonces, el riesgo de que una mujer falleciera por causas maternas era tan alto, que lo que hacía era que se casaba muy temprano para tener sus hijos, de manera que cuando muriera, los hijos ya estuvieran criaditos. Y eso creó un valor al matrimonio temprano. Era la sobrevivencia de la propia especie la que estaba en juego. Ahora, nosotros no nos dimos cuenta como sociedad que ya eso cambió y que los niveles de mortalidad después de la Segunda Guerra Mundial en el tercer mundo bajaron estrepitosamente. Si nosotros teníamos una mortalidad infantil al año 50 que podría ser del orden de 200 por 1000 nacidos vivos. Claro. Y en este momento tenemos y el dato que nos da Moya Pons en su libro El Gran Cambio, de que todavía en los 60 nosotros teníamos un promedio del núcleo familiar que tenían 6 hijos. En los 60. Y ya. Tenían 7 hijos. 7.5. 7.5, casi 8, sí. Casi 8 hijos por familia. Correcto. Y hoy tenemos 2.3. Claro. O sea, es un cambio drástico en esto. Y ya es difícil encontrar una mujer que para 8 muchachos. Hay todavía. Sí. Para terminar con el tema de los matrimonios tempranos, ¿ustedes tienen cifras que ilustren las mujeres o niñas, en este caso, que se unen antes de los 18 años? Sí, claro. En este momento no memorizo el dato, pero claro, sí lo tenemos. Sí. Hubo una encuesta que se especializó en eso. Nosotros estamos justo en este momento. Digo, y la pregunta tiene un motivo. La pregunta es que hasta UNICEF, un organismo internacional del que República Dominicana forma parte, Naciones Unidas, una de las agencias, está en campaña
en campaña Contra para el matrimonio erradicar de República Dominicana exactamente el matrimonio infantil. Sí, mira, precisamente en este momento nosotros acabamos de levantar la En Hogar 2018. Y el tema central de En Hogar 2018 es exactamente el embarazo en las adolescentes. O sea que muy pronto ya vamos a tener datos. Qué Vamos a tener bueno, datos. pero qué buena noticia. Sí, sí, realmente. Y hay un dato que acaba de revelar el Servicio Nacional de Salud, que es muy importante a propósito de lo que tú dices, Ana. Y es que de los partos que ocurrieron este año en los hospitales públicos, el 24% fueron de adolescentes. Claro, claro. O sea, Sí. fíjate que... Claro. Con lo terrible. que eso implica. Con todo lo que eso El implica, parto de adolescente implica un alto riesgo de mortalidad materna y de mortalidad infantil. Sí. Sí. Porque ya Sí. sabemos todos los riesgos que están asociados a la maternidad en esa etapa de la vida. No ¿Y a qué quisiera, se no debe quisiera. que no hemos podido resolver esto? Porque el tema lo tenemos en la palestra ya hace bastantes años. ¿Qué es lo que ha pasado, Fran Cáceres? Que esta sociedad no ha podido reducir esos índices tan altos de... Adalberto, luchamos contra aspectos de naturaleza estructural y los cambios estructurales llevan mucho esfuerzo y mucho tiempo. Aún con mucho esfuerzo se lleva un largo tiempo. Es cambiar la mentalidad de la gente. No es tarea fácil. Sí, Adalberto, permíteme, antes de que se termine esta conversación, ya que Fran Cáceres ha estado presente en las últimas encuestas que se han hecho en el país y censo, ya tiene, bueno, en Hogar tiene ¿cuántos años ya? 13. 13 años. No, pero ya O sea, él está en capacidad ya tenía unos de días decirnos, pero lo interesante de En Hogar, cómo se puede comparar, no solamente dilucidar aquí cuáles fueron los últimos datos arrojados, sino estos datos poderlos comparar en el tiempo, contrastarlo, de cómo hemos ido avanzando o retrocediendo. Entonces, ¿qué le llama la atención a Fran Cáceres? Mira, en términos de comparación, de comparación. cuando empezó en Hogar, o sea, ¿qué datos pueden ser comparables en el tiempo? Mira, la verdad es que hay muchos que pueden ser comparados. Pero que sean relevantes. Aspectos relacionados como los que abordamos al inicio de esta conversación. Condiciones de vida en los hogares, electricidad, combustible para cocinar, que no lo mencionamos, pero que es un tema relevante. Es decir, nosotros tenemos ciertamente un 88% de los hogares que usa gas propano para cocinar. Pero en la región del Valle, San Juan, Elías Piña, el 27% de los hogares sigue usando combustible sólido. Wow. Combustible sólido implica varios aspectos negativos. El primero se relaciona directamente con lo que es la degradación del medio ambiente, porque es cortar árboles para hacer carbón o para hacer leña. Ese es uno. El otro, que se menciona poco, es la distracción de una parte importante del tiempo de las mujeres y los niños y niñas, que son los que normalmente buscan la leña. Y eso significa riesgo de dejar de ir a la escuela o de desatender la escuela aunque vaya, y en el caso de la mujer, agregarle trabajo más, ¿ya? Y un tercer elemento que está relacionado con la salud, es decir, la emisión permanente de gases producto de la combustión del carbón o de leña, obviamente está relacionado con elementos contaminantes a la Claro, el Sí. sistema respiratorio de los niños, sí. los ancianos y las Sí, mujeres. sí. Pero otros aspectos que pueden ser, ha habido avance en ese sentido, pero todavía el hecho de que en un segmento importante del territorio nacional, más de un cuarto de los hogares todavía usen combustible sólido, indica que es una deuda que hay que saldar por ahí. Y eso obviamente lo podemos auscultar en la medida que le vamos dando seguimiento en el tiempo. Y lo mismo ocurre con lo del agua, es decir, tenemos un 80% de población urbana que recibe agua por y cañería. solo un 53% de los hogares del país que recibe agua dentro de la vivienda. Entonces indica que hay muchos contextos urbanos
donde no se recibe el agua dentro de la vivienda. Y eso suma al ya contaminado entorno que hay. Eso puede dársele seguimiento a través de la comparación en el tiempo y ver que hay avances, pero a veces no con la celeridad que se requeriría en función Claro, para el país que más crece en América Latina. Qué pena que se nos acabó el tiempo. Siempre es sumamente interesante conversar con Frank Cáceres y esta encuesta es un instrumento para saber dónde estamos y qué tenemos que hacer para seguir avanzando. Correctamente, definitivamente creo que es un diagnóstico importante de que dispone el país, todos los segmentos y sectores, académico, gubernamental, científico y empresarial, que debe hacer uso de esta información. Y ahora que va a comenzar un año electoral, preelectoral dicen, pero sería importante que estos temas se incluyan dentro de la agenda a debatir en la próxima campaña electoral, de la cual vamos a hablar un poco porque viene un político a continuación, un dirigente político muy importante, más pues, con quien vamos a conversar. Gracias, mil gracias, Frank, por haber madrugado. No, gracias a ustedes.